días a todos, bienvenidos a esta clase. El tema de hoy que vamos a tratar se llaman las rutas metabólicas. Vamos a conocer el concepto de ellas y la importancia, la incidencia que tienen en cualquier programa de fitness. Si esto no se tiene claro desde un comienzo, porque las rutas metabólicas son como una especie de interruptor, son el primer interruptor, la primera puerta de acceso hacia un entorno metabólico, ya sea orientado a la pérdida de grasa o a la musculación. Si esto no se activa de la manera correcta, todo el esfuerzo que hagamos después, entrenamiento, dietas, todo esto va a ser energía desperdiciada, tiempo perdido. Entonces vamos a conocer a fondo las rutas metabólicas en términos de fitness, la que define si vamos a perder peso o si vamos a ganar músculo. Vamos a dar inicio entonces a este video podcast y vamos a desarrollar nuestro tema. Ok, nuestra clase de hoy tendrá la siguiente tabla de contenido. Vamos a ver el concepto de las rutas metabólicas, cómo funciona la ruta mTOR y su rol en la hipertrofia y el anabolismo muscular. Miraremos cómo actúa la ruta AMPK, que es, por decirlo así, lo contrario o la antagónica a la mTOR. Está orientada hacia la pérdida de grasa. Vamos a ver cuál es la relación que tiene con este objetivo. Miraremos los factores que activan e inhiben cada una de estas rutas. Miraremos las estrategias prácticas para elegir qué ruta activar según nuestro objetivo. Miraremos cómo diseñar fases de volumen en cuando estemos trabajando la hipertrofia muscular con una base científica. Miraremos y daremos respuesta a la siguiente pregunta: ¿es posible activar las dos rutas al mismo tiempo? Mucha gente te habla que quiere ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Bueno, más adelante con el desarrollo del tema miraremos si esto es posible o no. Miraremos qué dice la fisiología de esto. Y por último haremos unas conclusiones generales, resumiendo y llevándonos las ideas principales de esta clase. Ok, miremos entonces el concepto de rutas metabólicas. Vamos a ver qué son las rutas metabólicas. Bien, una ruta metabólica es una secuencia de reacciones bioquímicas que regulan cómo la célula obtiene su energía o construye su estructura, lo que es la superficie, la membrana mitocondrial, etcétera, etcétera. En el fitness vamos a tratar y nos vamos a centrar en las rutas metabólicas y su efecto, en este caso la mTOR y la AMPK, de las cuales una está orientada a la hipertrofia muscular y una está orientada hacia la oxidación de las grasas. Las rutas metabólicas actúan como una especie de interruptor. Imagínate que tú en tu casa tienes un interruptor de energía primario o maestro o general de toda la casa. Casi siempre este interruptor está en la entrada y nosotros, si nos vamos de viaje y queremos que toda la casa quede sin energía, pues bajamos este interruptor. Y si queremos que las otras cosas funcionen, el televisor, el aire acondicionado, el ordenador, pues tenemos que tener este interruptor encendido. Las rutas metabólicas tienen más o menos este tratamiento, este funcionamiento. Si tú quieres perder grasa corporal, debes tener activada la ruta AMPK previamente para que todo el entrenamiento, toda la dieta que hagas orientada hacia la pérdida de grasa dé resultado. Y lo mismo la musculación. Si tú quieres planificar un entrenamiento con objetivo de musculación, de hipertrofia muscular, tienes que conocer qué factores activan la ruta mTOR para que así el entorno sea favorable a la hipertrofia muscular. Si esto no se hace, todo el esfuerzo que tú hagas de ahí en adelante
entrenamiento, dietas, no va a servir, no va a dar los resultados óptimos. Imagínate tú que si estás un interruptor, es como si tú quisieras encender el televisor teniendo el interruptor maestro apagado. O sea, el televisor no va a funcionar. Pero si el interruptor maestro tú lo enciendes, pues ya de ahí en adelante las otras cosas pueden funcionar. Más o menos esta es, digamos, una alegoría que podemos hacer de las rutas metabólicas. Son la puerta y son las que dictan, digamos, estas directrices para que lo demás se pueda dar. Un entorno metabólico favorable a algo es como cuando tú tiras una semilla digamos, a la calle. Si no están los nutrientes necesarios, esta semilla no crecerá. Pero si tú la tiras en un entorno favorable, donde haya una tierra abonada, con humedad, con luz solar, con una temperatura idónea, pues la semilla crecerá. Entonces las rutas metabólicas se encargan de esto más o menos, es algo similar. Preparan que el entorno metabólico, de acuerdo al estímulo que nosotros estamos dándole al organismo, dé resultado o no. Prepara que todas las variables que estén a su alrededor sean favorables a él. Ok, miremos ahora nuestra primera ruta, la ruta mTOR. Vamos a conocer a fondo esta ruta que está orientada a la musculación. Ok, la ruta mTOR, como te dije anteriormente, es la que define, prepara el entorno metabólico para que haya la hipertrofia muscular, el anabolismo celular. Esta promueve la síntesis de proteínas musculares, el crecimiento y reparación de la fibra de los tejidos y el aumento de la masa grasa. La ruta mTOR tiene un aspecto que, saliéndonos un poco del tema del fitness, pero se hace necesario saberlo, como es un entorno que favorece el crecimiento celular de todos los tejidos, tenemos que tener en cuenta si tú tienes algún tipo de patología similar a un cáncer, si tú tienes alguna especie de tumor, la ruta mTOR también favorecerá el crecimiento de este. Entonces, tenemos que tener cierta precaución, que si nosotros vamos a tener un objetivo de crecimiento muscular, de hipertrofia, pues si activamos la ruta mTOR va a hacer que todo crezca, y si hay un tumor pues también crecerá. Si este es el caso tuyo, pues tú tienes que ponerte en manos de tu médico, y la ruta mTOR no sería una buena opción para ti, porque tendría un efecto secundario adverso en términos de salud. Puedes muscular, pero también va a crecer el tumor. Entonces, haciendo un paréntesis con esto, porque era necesario hacerlo, nos volvemos al fitness. Entonces, la ruta mTOR prepara que todo el entorno sea favorable al crecimiento muscular, para que tu programa de entrenamiento encuentre las condiciones ideales para que todo este esfuerzo que tú haces de entrenamiento, de dieta, de suplementos, dé resultado. ¿Qué activa la ruta mTOR? Estas cosas, estos factores deben cumplirse sí o sí. No vale cumplir uno solo y el resto no. Bien, la ruta mTOR la activa el entrenamiento de fuerza primero que todo. Es algo ilógico querer ganar masa muscular y no hacer entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza, estamos hablando trabajos del 70, del 80, del 90% de la RM máxima, la repetición máxima, que tú puedes mover un peso. El pilates, el yoga, el aeróbic, estas cosas no activan la ruta mTOR, no son entrenamiento de fuerza. Mueves los músculos pero a una intensidad muy baja. Entonces, muscular es con el entrenamiento de fuerza, con el fin de que la ruta mTOR se active, este entorno metabólico se active. Seguido a eso debe haber
una disponibilidad de aminoácidos, especialmente la leucina. Debe estar en las cantidades suficientes. Si tu dieta no las aporta, es necesario tomar un suplemento para cumplir con esta cuota. La insulina debe estar constantemente alta. Y esto quiere decir que las comidas deben ser ricas en carbohidratos. Aquí hay que tener especial cuidado si la persona de pronto tiene tendencia a la resistencia a la insulina o tiene prediabetes. Entonces, un programa de musculación tiene que hacerse con especial cuidado, porque si no, vamos a incrementar, digamos, la resistencia a la insulina y el azúcar en sangre, y puede ser que muscules, pero que también te vuelvas más resistente a la insulina y tu diabetes siga progresando. Entonces, en personas normales, la insulina debe estar permanentemente alta. Las comidas deben ser principalmente de carbohidratos y debe haber carbohidratos antes y después del entrenamiento, junto con las proteínas también. El balance energético debe ser positivo. Esto quiere decir de que debemos tener un superávit calórico. No es posible ganar nueva masa muscular teniendo un déficit calórico. Imagínate que esto es una tarea adicional que le estamos dando al cuerpo. Como no es una tarea prioritaria para la vida, nuestro organismo, si no encuentra la energía suficiente, no la realizará. Entonces, es responsabilidad de cada uno brindar la energía adicional para este trabajo adicional. Si tú tienes un metabolismo normal diariamente con unas necesidades de energía de 3000 calorías al día y de pronto decides realizar un programa de musculación, pues tú debes incrementar la ingesta y debes tener un superávit calórico, porque vas a darle al cuerpo una nueva tarea. Y si esta nueva tarea no tiene energía, pues no se va a realizar. Por eso mucha gente a veces dice, no quiero ganar músculo, pero no quiero subir mucho, y hacen eso, un déficit calórico, y se estancan. ¿Sí? Entonces hay que cumplir con cada uno de estos factores para que la ruta mTOR prepare un entorno favorable al entrenamiento orientado a la hipertrofia muscular. De lo contrario, el resultado no será eficiente, no será óptimo, no será el esperado, y el progreso será quizás muy lento. Ahora miremos qué inhibe la ruta mTOR. Es necesario saber qué la activa, pero también qué la inhibe, porque podemos estar cometiendo ciertos errores creyendo que tenemos la ruta activada y no es así. Bien, pues la ruta mTOR es inhibida o bloqueada cuando permanentemente tenemos estrés. Cuando tenemos cortisol alto por una situación, puede ser que no descansamos bien, no dormimos bien, hay un estrés crónico laboral, de pareja, económico, en fin. Cuando la persona pasa todo el día nerviosa por una situación que la queja, este estrés crónico evita que la ruta mTOR se active. Un déficit energético o un déficit calórico, pues también bloqueará la ruta mTOR, porque si no hay energía para realizar un proceso de anabolismo, pues simplemente no se hace y ya está. La activación de la ruta AMPK, que es la ruta orientada a la pérdida de grasa corporal, pues bloquea la actividad de la ruta mTOR. Ya ahora más adelante miraremos la ruta AMPK y su funcionamiento. Una aplicación práctica de la ruta mTOR, pues para la hipertrofia muscular: entrenar fuerza, consumir proteínas de calidad, alrededor de 2 gramos por cada kilogramo de peso corporal, ingerir carbohidratos post-entrenamiento y dormir bien, descansar bien. Todos estos factores que estamos hablando, si tú quieres tener la ruta mTOR activada y favorable a la musculación, hay que vigilar que cumplas con lo que la activa y vigilar que lo que la inhibe no se dé.
De todas maneras, nosotros y los atletas no viven en una ruta mTOR toda la vida. Nosotros no podemos estar todo el año en un superávit calórico, teniendo la insulina alta, porque esto puede ser contraproducente para la salud. Deben haber ciclos, tu entrenador, tu nutricionista, tu endocrino, de ser necesario, pueden trabajar en conjunto y darte la mejor opción alternativa de cómo hacer tus ciclos de entrenamiento, una época de musculación, una época de pérdida de grasa, y así vamos manteniendo un balance. Ok, miremos nuestra segunda ruta, la ruta AMPK, una ruta especializada o orientada a favorecer la pérdida de grasa corporal. Bien, pues como estamos hablando, la ruta MPK es aquel entorno que favorece la pérdida o la oxidación de la grasa corporal para obtenerlo como sustrato de energía. Esta ruta AMPK, la persona que quiera perder peso debe cumplir con todos los factores que la activan, ya vamos a ver. Es una ruta que está orientada o se activa cuando nosotros tenemos una deficiencia de energía, y su finalidad es como genéticamente pues está habilitada o se desarrolló para que nuestro organismo pudiera sobrevivir con la reserva de energía. ¿Qué activa la ruta AMPK? Pues el ejercicio de resistencia, el ejercicio cardio, el ejercicio HIIT, el entrenamiento de bajo impacto y de larga duración. Estas actividades como caminar, hacer aeróbic, una bici a un ritmo muy pausado, entre el 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima. Tenemos aquí un webinar donde explicamos las zonas de entrenamiento según la intensidad de frecuencia cardíaca. Si tú quieres saber cómo aplicar este tipo de entrenamiento para la pérdida de peso, te invito a que lo veas. Está explicado bien al detalle. Entonces, un cardio permite la activación de la ruta AMPK, el ayuno intermitente o déficit energético. Debemos tener un déficit energético para activar la ruta AMPK. No se vale estar comiendo de todo y después querer salir a correr y perder grasa, porque no va a suceder. La falta de glucosa obliga a que la insulina esté baja. Entonces, fíjate que es casi que lo contrario que la ruta mTOR. Aquí se necesitan que los alimentos, o sea, el carbohidrato sea el mínimo. Haya un déficit calórico. Aparte de esto, que la glucosa en sangre también sea baja. Si cumplimos con todos estos factores, vamos a tener el entorno propicio para que el cuerpo se dedique a perder grasa corporal. ¿Qué inhibe la ruta AMPK? ¿Qué la bloquea? Pues un superávit calórico. Tú estás haciendo un cardio en la ruta, en la zona 2, la zona quema grasa. Estás haciendo una bici durante 2 horas, te bajas de la bici, sales directamente a comerte un croissant de chocolate, ya subiste el azúcar en sangre, ya en ese momento se disparan las calorías, entonces la ruta MPK se bloquea. Pasamos de una ruta a la otra, ¿sí? La activación de la ruta mTOR bloquea también la ruta MPK. El exceso de carbohidratos e insulina alta constantemente también bloquea la ruta AMPK. Entonces, si tu interés es perder grasa corporal, hay que mantener estos factores que la inhiben, digamos, vigilados para que no se realicen. Pero esto sucede lo mismo con la ruta mTOR. No podemos estar todo el tiempo en un déficit calórico, porque lo que debemos en términos de bienestar es buscar un balance general. La aplicación práctica de la ruta MPK en términos de fitness para perder grasa corporal es entrenar
resistencia, ya sea un cardio, bicicleta, un trote suave, un entrenamiento HIIT, mantener el déficit calórico, incluir en la semana algunos periodos de ayuno intermitente y tener el control de la insulina, vigilar que los carbohidratos no sean altos, sean integrales y no sean dominantes en tu dieta. Bien, miremos la relación que hay entre estas dos rutas metabólicas. Pues el principio de cada una son actuar como interruptores metabólicos. Ambas son las que definen si el entorno es favorable o no para el objetivo, ya se llame pérdida de grasa o hipertrofia muscular. Cuando uno está activado, el otro tiende a inhibirse. Son rutas contrarias o antagónicas. Los ejemplos prácticos: si el objetivo de nosotros es hipertrofia, pues debemos priorizar el entrenamiento de fuerza. La ingesta proteica post-entreno debe existir junto a los carbohidratos y así activamos la ruta mTOR. Pero si queremos perder grasa corporal, pues le damos prioridad al cardio, a un ayuno intermitente, mantener un déficit calórico, tener el azúcar bajo control y así activamos la ruta AMPK. ¿Qué problemas encuentro yo con la gente comúnmente? Es que quieren tener ambas rutas activadas al mismo tiempo. Y esto lo que va a hacer es un estancamiento. Es como si tú tienes una meta u un objetivo de subir un edificio de 10 pisos, de 10 plantas, subes 5 pisos y bajas 5 pisos. Siempre vas a estar en la misma situación. Entonces, no tiene sentido ponerte a tratar de activar las dos rutas al mismo tiempo, son antagónicas. También hay gente que entrena fuerza con mucho cardio, hace un déficit extremo y entonces pues los resultados son pobres, no se ve el avance, no se ve el progreso. La mejor estrategia es dividir por fases, digamos, tus objetivos, una época de crecimiento y una época de déficit calórico y de cutting o de definición. Aquí en esta tabla podemos ver más o menos la relación que hay entre cada una, que la activa, que no la activa, y el efecto principal sobre el organismo. Cuál es el objetivo y fisiológicamente el impacto que tiene. Como hemos hablado anteriormente, ¿cuál es la aplicación de todo esto al fitness? Pues para ganar músculo, activar la ruta mTOR, superávit calórico, ingesta de proteínas, unos carbohidratos estratégicos. Nosotros aquí tenemos un webinar también acerca de cómo diseñar una dieta con el objetivo de musculación. Puedes mirarlo y ahí tendrás una guía bastante completa cómo planificar tu dieta con este objetivo. Y para la pérdida de grasa, la aplicación al fitness sería activar la ruta MPK con entrenamiento cardio, HIIT, una fuerza un poco moderada, y en términos de nutrición debe haber un déficit calórico, los carbohidratos deben estar bajo control y si es posible un ayuno intermitente vendría genial. También aquí tenemos un webinar acerca de las claves que debemos cumplir para la pérdida de peso. Te invito a que te pases a verlo porque es bastante completo y así tendrás una idea mejor de cómo planificar tu pérdida de peso teniendo en cuenta la activación de la ruta MPK. El estilo de vida, pues la cafeína, el té verde ayudarán y potenciarán el resultado de esta ruta AMPK. Haciendo aquí un paralelo según objetivo, pero en términos de hipertrofia muscular, porque la ruta MPK, la pérdida de grasa, es pérdida de grasa y punto. Pero en la musculación podemos tener algunas fases. Una puede ser la hipertrofia primaria, o sea, principal, un crecimiento, sin importar tanto si ganamos algo de grasa.
la recomposición corporal, que viene siendo ya un poco de definición, y ganar un poco de fuerza, resistencia, pues ya miraremos aquí cómo debe ser el enfoque semanal. Pues para la hipertrofia primaria debe predominar el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, y si hay un cardio que sea muy ligero, que sea de bajo impacto, simplemente con el fin de recuperación, no orientado a la pérdida de grasa, sino de recuperación. En la recomposición corporal vamos a trabajar alternativamente un día de la fuerza, unos días de cardio, pero debe haber algo más de fuerza que de cardio, ¿sí? Podemos estar en una relación de 3:2. El déficit calórico debe ser muy pequeño y el cardio debe activarse en las zonas de entrenamiento Fat Max, que es la zona entre el 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y cuando queremos ganar un poco de resistencia y conservar la masa muscular, pues predominará un poco el cardio sobre la fuerza, pero siempre orientado a no perder la masa muscular. No debemos hacer un déficit calórico agresivo, porque entonces puede entrar el cuerpo en etapa de alarma y consumirse el músculo. Esto sería más o menos en términos de hipertrofia, visto desde una manera muy general. ¿Qué estrategia podríamos usar según nuestro momento del mesociclo? Si que estamos en hipertrofia, en recomposición, o si queremos ganar un poco de resistencia. Bien, vamos a dar entonces respuesta a esta pregunta. ¿Se puede ganar músculo y quemar grasa a la vez? Yo creo que la respuesta ya la tienes. Ya hemos visto fisiológicamente los impactos que tienen estas dos rutas, cómo se activan, cómo se inhiben, y entonces podemos sacar una conclusión con base fisiológica de que si esto se puede o no se puede. Bien, en sentido estricto, la respuesta es un no. No se puede. Al mismo tiempo no se puede estar activando la señal anabólica y la señal catabólica, ¿sí? Pero hago una observación. En un mismo entrenamiento puedes señalizar las dos rutas metabólicas, pero no puede ser al mismo tiempo. Tienen que ser en periodos separados. ¿Qué quiere decir? Si tú entrenas 2 horas, puedes hacer 1 hora y media de fuerza y media de cardio. Esto es un ejemplo. Estamos haciendo señalización de la ruta, no activación al mismo tiempo, ¿sí? Te digo esta observación porque de pronto encontrarás por ahí alguno que diga no, que sí se puede perder grasa, pero no se puede perder grasa corporal y ganar músculo al mismo tiempo. Se puede trabajar en una misma sesión. Eso es diferente, ¿sí? Lo que sucede es que si tú haces una sesión, entre comillas, compartida, el progreso va a ser poco, porque ya hemos visto el entorno que debe haber para la musculación y no tiene sentido activar este entorno durante unos minutos y después los otros minutos a la pérdida de grasa y viceversa. Aparte de esto, las adaptaciones que nosotros esperamos recibir con el entrenamiento no se dan durante el entrenamiento, sino después. Entonces no tiene sentido estar tratando de señalizar dos rutas en el mismo entrenamiento si después que entrenes vas a hacer una cosa u la otra. Por ejemplo, tú entrenas la fuerza y en los últimos 30 minutos haces cardio disque para quemar grasa y después sales de ahí y te comes, qué sé yo, bueno, la cena. Pues quemas grasa y no hay nada. Porque si quemaste fue grasa durante unos 5 minutos y eso va a ser muy poco. Porque el cuerpo no pasa de consumirse glucógeno a quemar grasa inmediatamente. Entonces, no pierdas tiempo,
vas a progresar muy poco si haces este tipo de práctica. Lo ideal y lo más inteligente es tener periodos de crecimiento y periodos de definición. Esto da mucho más resultado que estar tratando de partirte la cabeza creyendo que estás quemando grasa y construyendo músculo en un mismo día de entrenamiento. Y recuerda esto, muy importante, todas las adaptaciones se dan es después del entrenamiento, no durante el entrenamiento. En el entrenamiento hacemos estímulos y lo que viene después es lo que cuenta y lo que el cuerpo va a modificar para tener una adaptación al estilo de vida que le estás dando. En este caso, una actividad física intensa, llámese fuerza o llámese cardio. Entonces, al mismo tiempo no se puede. En una misma sesión sí se puede, pero no tendría sentido, a menos que tú solamente lo que quieras es mantenerte. En ese aspecto sí aceptaría que sería correcto hacer, entre comillas, de todo un poco. Porque si no estaríamos haciendo más o menos lo que te dije. Subir 5 plantas de un edificio, bajar 5 plantas, al final estamos en el mismo punto. Más o menos este sería la estructura de un entrenamiento que esté orientado a hacer las dos señalizaciones, la ruta de mTOR y la ruta de MPK. Podríamos comenzar con un entrenamiento de fuerza, nos gastamos los almacenes de glucógeno, si vemos que estamos un poco fallos de calorías, para evitar pérdida de músculo podemos tomar como suplemento unos aminoácidos, y después vendría un bloque de HIIT y un cardio leve al final. De esta manera podríamos señalizar las dos rutas en una misma sesión de entrenamiento. Pero claro, los beneficios serían pocos, porque si la ruta mTOR necesita que haya insulina alta después del entrenamiento, pues lo que vamos a dar es un cardio, no habría beneficios, y viceversa. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar respecto a este tema que hemos visto hoy? Las rutas metabólicas son los interruptores primarios y son las que definen si se va a perder grasa o no, si se va a ganar músculo o no. Entonces es importantísimo que tú conozcas muy bien cómo activar esta ruta según tu objetivo, y recuerda, con tu nutricionista, con tu entrenador, y si es caso y si es necesario con tu endocrino, revisar si algún tipo de entrenamiento puede generar algo perjudicial para ti en términos de una patología que tengas adicional. Puede ser un cáncer, puede ser una prediabetes. Entonces no queremos que por estar siguiendo estas directrices vayas a empeorar una patología que ya tengas. Las rutas metabólicas son entornos, son como cuando tú tiras una semilla y esperas que crezca, pues debes tener un entorno favorable a ella. Las rutas metabólicas van a predecir si se puede o no se puede realizar o cumplir cada uno de los objetivos que estamos hablando, de pérdida de peso y de musculación. Ya hemos visto que activan, que las inhibe. Y lo importante, tenemos bastante material en nuestra academia sobre cómo diseñar una dieta con el objetivo de musculación y las claves también para perder grasa corporal. Entonces te invito a que pases a verlo, y así de todas maneras tendrás un esquema más amplio, un entendimiento mejor de cómo planificar todo esto. Pero las rutas metabólicas, el mensaje que te quería traer era que son la puerta de entrada a cada uno de estos objetivos. Si no cumplimos con ellas, de ahí en adelante todo va a ser energía perdida y tiempo perdido. Espero que esta clase te haya ayudado a entender y a dar prioridades sobre qué hacer primero antes de ponerte a entrenar fuertemente o antes de ponerte a hacer un ayuno. Priorizar qué factores debes, cumplir para que tu objetivo se dé.
Muchas gracias por la atención a todos. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.